Antes de ver cómo se genera la gráfica de la función seno, recordemos que la medida de un ángulo en radianes está dada por la razón entre la longitud del arco que subtiende dicho ángulo en una circunferencia y el radio de dicha circunferencia. Es decir, se divide la longitud del arco entre el radio y eso nos da la medida en radianes. En este caso, como tenemos una circunferencia de radio 1, pues la medida del ángulo en radianes sería dividir la longitud del arco entre 1, lo cual me va a dar la misma longitud del arco. Entonces, si yo quisiera saber la medida del ángulo en radianes de un ángulo de 360 grados, pues sería la longitud de la circunferencia completa. Como sabemos, el perímetro de una circunferencia de radio 1 pues es 2pi. Entonces, eso quiere decir que un ángulo que mide 360 grados equivale a 2pi, que es la longitud del arco correspondiente, es decir, del perímetro de la circunferencia. Si el ángulo mide 180 grados, pues entonces el valor del ángulo en radianes es pi, lo que es la mitad de 360. Un ángulo de 90 grados tendrá una medida en radianes equivalente a pi medios, etcétera. Bueno, aquí lo que vamos a estar haciendo es reflejar estas medidas de los ángulos sobre el eje X, ya que es sobre el eje X sobre el que vamos a graficar las medidas de los ángulos, y sobre el eje Y graficaremos los valores del seno de esos ángulos. Entonces, para visualizar esto, por ejemplo, aquí podemos ver que para un ángulo de 90 grados, cuya medida en radianes es pi medios, pues esa medida la reflejamos aquí sobre el eje X. Es como si este arco lo reflejáramos o lo desdobláramos sobre este segmento. Nuevamente, igual acá para 180 grados, pues su valor en radianes pues lo observamos aquí reflejado en el eje X, que es pi, etcétera. Bueno, ahora sí vamos a ver cómo se genera la gráfica de la función seno. Vamos a visualizar algunos elementos en nuestra gráfica que nos van a ayudar a ello. Como recordaremos de nuestras lecciones de trigonometría, el seno se define como el cateto opuesto del ángulo en cuestión dividido entre la hipotenusa del triángulo rectángulo de que se trate. Entonces, en este caso, como la hipotenusa siempre vale 1, pues el valor del seno va a ser cateto opuesto entre 1, es decir, va a ser el mismo cateto opuesto. Entonces, este segmento es el que me va a determinar el valor del seno. En este contexto del plano cartesiano, pues haremos coincidir esta longitud con el valor de la y, por así decirlo. De tal forma que, por ejemplo, para este punto, para este ángulo, el valor del seno es 0.55, porque es lo que vale este segmento. Si el ángulo lo hacemos más pequeño, pues el valor del seno vemos que empieza a disminuir, de tal forma que el seno de 0 grados pues va a ser 0. Cuando el ángulo empieza a aumentar, pues el valor del seno también empieza a aumentar. No olvidemos que el valor del seno lo vamos a tomar a partir del valor de la coordenada y. Por ejemplo, este ángulo, su medida en radianes es 1.25 radianes, y el seno de ese ángulo pues es 0.95, que es lo que vale la coordenada y en este punto. El seno de 90 grados, es decir, de pi medios, vale 1. Es decir, el valor de la función aquí en pi medios va a ser 1. El punto correspondiente va a estar por aquí. Si seguimos aumentando el ángulo, pues vemos que el valor del seno empieza a disminuir, de tal forma que cuando nos acercamos a 180 grados, nuevamente el valor del seno va a ser 0. Al seguir aumentando el ángulo,
el valor del seno empieza a aumentar, pero en forma negativa, ya que lo que se hace es considerar, como decíamos, el valor de la coordenada y. En este caso, por ejemplo, este es un ángulo de 4.31 radianes y el valor de la coordenada y aquí es menos 0.92. Entonces el seno de 4.31 radianes es igual a menos 0.92. El seno de 270 grados, es decir, de pi medios, pues es menos 1, que es lo que vale la coordenada y aquí. Entonces nuevamente seno de 3 pi medios es menos 1, y cuando llegamos a 360 grados otra vez el valor del seno vemos que se va aproximando a 0. De hecho el seno de 360 grados es 0. Vamos a repasar estos valores característicos de nuestra función. Seno de 0 es 0, seno de pi medios es 1, seno de pi es 0, seno de 3 pi medios es menos 1 y seno de 2 pi es 0. Bueno, ahora sí vamos a ver cómo se genera la gráfica de la función. Para ello vamos a visualizar un punto cuya coordenada x va a estar dada por el valor del ángulo en radianes y cuya coordenada y va a estar dada por el valor del seno del ángulo correspondiente. Por ejemplo, este es el punto al que nos referimos. Aquí el valor del ángulo en radianes es 0.62, lo estamos viendo acá arriba también, y el valor del seno, es decir, de la coordenada y de este punto, es 0.58. Así que el seno de 0.62 radianes es 0.58. El punto en cuestión sería 0.62, 0.58, que es el que estamos viendo aquí. Si activamos el rastro de este punto, vemos que cuando empezamos entonces a mover el ángulo, ese punto también se va a empezar a mover, de tal forma que cuando el ángulo se aproxima a 0, pues el valor de la coordenada y también se va aproximando a 0. Y ahí vamos viendo cómo se va dibujando la gráfica de la función. Cuando el ángulo se va acercando a pi medios, a 90 grados, pues el valor de la función se va acercando al 1. Aquí lo vemos, ¿verdad? En pi medios el seno vale 1. Voy a seguir trasladando el punto sobre la circunferencia para que podamos ver cómo es que entonces va quedando la gráfica. Otra vez cuando nos acercamos a pi, el valor del seno se acerca a 0, en pi vale 0. Cuando pasamos de pi se vuelve negativo el valor del seno y en 3 pi medios vale menos 1, y cuando nos acercamos a 2 pi, o sea 360 grados, nuevamente el valor del seno es 0. Si tomáramos un ángulo mayor que 360 grados, pues ya los valores de la función se estarían repitiendo. Es decir, entre 2pi y 4pi, pues el comportamiento de la función sería exactamente el mismo, haciendo que la función seno pues sea una función periódica de periodo 2pi. Es decir, de 2pi a 4pi se repite la gráfica, y de 4pi a 6pi nuevamente se repite, etcétera. Y si tomáramos ángulos negativos, pues igual la gráfica, los valores de la gráfica se repetirían entre menos 2pi y 0.